Aquí vamos con otro póster húngara, pero en este caso vamos a pasar ya a pósters relativos al Imperio Contraataca del año 1980. Y bueno, pues en Hungría se estrenó en el mismo año y el artista volvió a ser el mismo que hemos visto antes, Moquer, y se tomó también una libertad increíble, ¿no? Quitando los destructores estelares y los cazas TIE, lo demás pues dista bastante de lo que vemos en la película. En Latat, por ejemplo, le vemos disparando misiles, el Darth Vader que vemos en primer plano tiene una espada de metal ensangrentada, los soldados que van con él tampoco tienen nada que ver con las tropas de asalto, etcétera, etcétera, etcétera. En esta época, ya digo, pues Lucasfilm, vamos a decir, dejaba libertad creativa a estos países o no tenía tiempo igual para controlarlos a todos y no había, pues eso, las campañas internacionales que conocemos desde las últimas décadas, ¿no? Este póster polaco, por ejemplo, es un poquito más decente, podríamos decir, porque sí que se ve claramente lo que está representando. Vemos a un Yoda y a un Atat, pero con un estilo pues muy artístico, casi tirando a surrealista, que se aleja bastante de lo que se solía hacer. En este caso el artista fue Miroslav Lakomsky, y como digo, probablemente este póster tampoco pasó por el escrutinio de Lucasfilm. En Inglaterra, con el tema del Imperio Contraataca, pues no hubo póster de avance, no hubo teaser póster, extrañamente, entonces una cadena de cines decidió lanzar el suyo propio, e hizo esto, jugar con el estilo propio de las películas de serie B que había habido en los años 40, años 50, que ya sabéis que jugaban con la ciencia ficción y el terror, ¿no? Pues con invasiones alienígenas, este tipo de temáticas. Eso es un poco lo que se retrata en este póster, pues algo bastante chocante para ser año 80, ¿no? Está haciendo un estilo de décadas atrás, porque dice, cuidado, el Imperio Contraataca estará en este cine más pronto de lo que te piensas, y luego pone abajo que la fuerza te acompañe. Bueno, pues ya digo, muy raro este póster, pero bueno, por lo menos Darth Vader, el aspecto que tiene es correcto, y vemos eso, que el rótulo por lo menos también, ¿no? Pero el resto de póster que estamos viendo de esta época, relacionado con el Imperio Contraataca, de países de Europa del Este, pues como que no, ¿no? Son mucho peores que este, ¿no? En Francia resulta que por ley estaba prohibido publicitar las películas en las televisiones, entonces se hacía más hincapié en los pósters y en los banners que en los trailers, porque los trailers solo los podían echar en los cines, no había spots televisivos como en otros países. Entonces se llegaron a fabricar una serie de pósters exclusivos para este país, y aquí tenemos un buen ejemplo. Este era un banner de gran tamaño en el que vemos elementos que son propios de este banner, es decir, el Darth Vader y los droides se dibujaron en exclusiva para este banner, y por eso es un póster pues bastante codiciado por los coleccionistas. Lo único que tiene, que ya se había visto en pósteres anteriores, son los bombarderos TIE que vemos en la esquina superior derecha, que como sabemos proceden del póster de respaldo que había dicho del Imperio Contraataca Tom Jung para el mercado americano. De este póster alemán del año 80, que se utilizó durante el estreno de la película en este país, lo realizó Sigrid Grob, y bueno, hay que comentar que se saltó la restricción de Lucasfilm de que no se podía utilizar a Yoda en un póster de cartelera. Bueno, pues le pusieron ahí en primer plano, y encima retrató a Luke con el traje de piloto, que tampoco es algo habitual, ¿no? Normalmente se retrata con la indumentaria que va a utilizar de las escenas de Bespin en adelante, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un par de peculiaridades de este póster, que por lo demás pues está muy bien, ¿no? Es bastante impactante, juega un poquitín con diferentes escenas, diferentes personajes, y está bastante bien hecho. En cuanto a este póster japonés, pues vemos otra vez a Odae, que vuelve a jugar con esa imagen del halcón milenario inclinada que habíamos visto en el reestreno del episodio 4 o mejor dicho, al revés, en el reestreno del episodio 4, que fue en el año 82, juega con la misma imagen que vemos aquí del halcón milenario inclinado, ¿no? Está fantástico porque retrata muy bien el aspecto de los personajes, Darth Vader en grande amenazante, vemos también los AT-AT, e incluso personajes que no se suelen retratar tanto en los pósters, como suele ser el droide médico 21B y el droide cazarrecompensas IG-88, ¿no? Bastante llamativo en ese... Y bueno, funcionó también que este póster no solamente se utilizó en Japón, se utilizó también en la India, aunque añadieron en la parte superior fotos de los personajes, porque también en la India les gustaba jugar con fotomontajes, y luego también se hizo versión para Australia, que es uno de los pósters más cotizados porque se fabricó en muy pocas unidades. Vamos a ver con este póster turco que se utilizó durante el estreno en este país del Imperio Contraataca, y bueno, pues aquí hay que comentar varias cosas. En primer lugar, que aunque reutiliza la ilustración que había hecho Tom Jung para el póster de respaldo de Estados Unidos, mete en formato foto a Yoda y a un AT-AT. Ahí vemos también un poco el mismo juego que hemos visto también en pósters japoneses, ¿no? De mezclar una ilustración americana con fotos de personajes o de vehículos o de naves, ¿no? Luego está también bastante curioso que tenemos a C3PO y a R2D2
vamos a decir, flanqueando el rótulo, y luego el título de la película en turco no es El Imperio Contraataca, es El Emperador. También llama la atención en ese sentido, aunque es verdad que pone el título original del Imperio Contraataca, The Empire Strikes Back, en la esquina superior izquierda. Aquí volvemos a tener a Ralph McQuarrie en acción y hace una ilustración cómica realmente espectacular, porque retrata a los droides ayudando a Santa Claus en su juguetería del Polo Norte, ¿no? En su fábrica de juguetes. Está sensacional, se utilizó para poner en las tiendas y fomentar las ventas del disco, que, si no recuerdo mal, tenía esta misma portada. Y bueno, pues este disco de villancicos tiene bastantes curiosidades. Por un lado, que son villancicos inventados para el disco con temática Star Wars. Por otro lado, que lo cantaba ni más ni menos que Anthony Daniels, alias C3PO, también le acompañaban los pitidos de R2D2, y encima supuso el estreno, mejor dicho, el debut en disco de Bon Jovi. Estaba ahí en un coro de niños, y bueno, pues se podría considerar su primer disco de su discografía, ¿no? O su primera participación en un disco comercial. Es bastante curioso, y bueno, pues como decía, es un disco de villancicos bastante peculiar, porque son completamente inventados, y aquí, de hecho, en el póster se destaca uno de ellos, que dice ¿qué podrías regalar a un Wookiee por Navidad cuando él ya tiene un peine? Para que nos hagamos una idea por dónde van los tiros. Este póster de un helado llamado Darth Vader se lanzó en las tiendas de alimentación de Nueva Zelanda, porque es un producto que se vendió allí, y como vemos es bastante peculiar porque es un polo de 3 colores, jugando, digamos, con los 3 colores fundamentales de Darth Vader, ¿no? El negro, el blanco y más en pequeño el rojo, pues quizás representando la espada de luz, ¿no? Bueno, pues no está mal. Lo que pasa es que aquí lo raro que tiene es el eslogan. El eslogan es: sentirás la fuerza cuando pruebes el sabor. Bueno, pues ahí tenemos uno de los eslóganes más peculiares que hemos tenido en la saga. Por lo demás, pues eso, llama la atención que el propio helado se llama helado Darth Vader, y que, bueno, pues juega con una foto del Imperio Contraataca, que era la película que estaba en aquel momento en cartel, en el año 1980. Aquí tenemos un póster comercial de Coca-Cola que regalaba a todos aquellos que consumían productos de la marca en los cines, ¿no? Entonces lanzó una serie de ellos, todos ellos fueron dibujados por un fantástico ilustrador peruano residente en Estados Unidos, que era Boris Vallejo, y bueno, pues el más destacable o el más llamativo probablemente sea este, porque se toma ciertas libertades. Por un lado, juega con Yoda, le pone en 2 ocasiones, cosa que ya habíamos dicho que estaba prohibido por Lucasfilm para mantener un poco el misterio sobre el personaje, pero bueno, igual aquí pues se dejó libertad, porque no era un póster de cartelera, era un póster de regalo con la compra de productos alimenticios, vamos a decir, ¿no? Y bueno, pues le vemos en 2 ocasiones, le vemos en la escena del entrenamiento de Jedi con Luke, y luego le vemos abajo con el resto de personajes protagonistas. Pero lo que más llama la atención no es eso, lo que nos impacta más es ver a Darth Vader manejando 2 espadas, ¿no? Eso es lo más chocante, y ahí pues digamos que libertad total porque no aparece en la película, ¿no? Aquí tenemos otro póster del Imperio Contraataca, en este caso para el reestreno que se hizo en Estados Unidos en el año 81, volvió a hacerle Tom Yug, vemos que juega con la misma imagen de Darth Vader, pero luego en la parte inferior lo coloca de otra manera a los personajes, con diferentes situaciones, juega también con una explosión en la que están los AT-AT, muy espectacular, y aquí ya pues se podía utilizar a Yoda porque había pasado un año desde el estreno de la película, y de hecho este es el primer póster americano que utiliza a Yoda. Al año siguiente se reestrenó otra vez la película para que veamos el exitazo que tienen estas películas, sobre todo en Estados Unidos, claro, y lo que hizo Tom Yug en este caso es ampliar el tamaño de Han Solo. ¿Por qué? Porque Harrison Ford estaba triunfando en aquella época como nunca, sobre todo con la primera película de Indiana Jones, En busca del Arca Perdida, que se había estrenado en el año 81, y esa es la mayor variación que vemos de un póster a otro, ¿no? Que vemos a un Han Solo con una escala mayor. Aquí vemos un póster bastante gracioso, realizado por Celia Strain, en el que vemos a C3PO trabajando en la radio, con una serie de cazas alrededor, y este pues es un póster muy cotizado por los coleccionistas porque se hicieron muy pocos, no se puso a la venta, y por tanto cuando no son comerciales, no son para tiendas, se usan lo justo para adornar ciertos sitios, ¿no? En este caso se utilizó en emisoras de radio, estaban las emisoras de radio para saber que se estaba emitiendo eso, y bueno, pues aquí la curiosidad está en que George Lucas cedió los derechos radiofónicos de sus películas a la Radio Pública Nacional, porque le gustaba muchísimo la radio, le había escuchado mucho de niño y quería fomentar pues esa radio gratuita del gobierno de Estados Unidos, dejando los guiones de sus películas, y funcionó muy bien. Hicieron varios episodios para tratar la película con más profundidad, con escenas nuevas, y bueno, pues tuvo tantísimo éxito que se hizo también con El Imperio Contraataca y con El Retorno del Jedi, entre otras cosas gracias también a esa cesión por parte de Lucas, que siempre era muy generoso cuando
depende de qué proyecto se tratara, ¿no? Y aquí la otra curiosidad que hay que comentar es que la artista se equivoca a la hora de retratar a los Kazakhstan porque parece que están yendo marcha atrás. Pone la propulsión al lado de la cabina. Ahí en su lugar tenía que haber puesto, como sabemos, los cañones láser. Como decía, esto tuvo bastante éxito, fueron varios episodios que ampliaban la historia vista en las películas, se decidió hacer lo mismo con los dos episodios siguientes, y bueno, pues de todos los pósters que se lanzaron, pues habría que destacar este porque está realizado ni más ni menos que por el gran Ralph McQuarrie, trabajando otra vez en un póster de la saga. La curiosidad está en que dice que originalmente cuando hizo esta ilustración era para un libro, pero acabó en este formato póster. En este caso sí se puso a la venta, pero también en muy pocas unidades, sobre todo se hizo para decorar las emisoras de radio, sobre todo me imagino, de la Radio Pública Nacional en la que se estaba emitiendo esto, y bueno, pues esto ya apareció en el año 83, 3 años después del estreno de la película. Tuvo más distancia igual respecto a la película que el episodio 4, y la verdad es que está muy bien, ¿no? Porque retrata a Yoda con diferentes criaturas, y también, pues como he dicho antes, al tener menos unidades que un póster comercial de tienda, pues está bastante cotizado por los coleccionistas. Aquí vemos un póster muy curioso de la televisión australiana, era para fomentar, o publicitar mejor dicho, el estreno en la televisión australiana del episodio 4. Fijaos que pasaron ni más ni menos que 5 años desde el estreno de la película, eran otros tiempos, pero bueno, es algo que va a ocurrir mucho en las décadas siguientes, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, no se pudo ver en televisión la primera película de James Bond, Agente 007 contra el Doctor No, que se había estrenado en el año 62, hasta el año 88, no lo tuvimos en televisión española. A veces pasaban muchos años hasta que la gente podía volver a ver las películas, y por eso tenían tantos éxitos los estrenos, las maratones de diferentes franquicias, etcétera, etcétera, porque la televisión tardaba bastante en coger los títulos. Luego con el tiempo los plazos evidentemente se fueron reduciendo, pero en las cadenas de ese estilo, Televisión Española, Antena 3 y demás, pues tardaban bastantes años y la gente pues tiraba más de videoclub. Pero aquí todavía pues el videoclub tampoco había mucho, ¿no? Estamos hablando de principios de los años 80, el boom de los videoclubs es un poquito después, y ahí sí que la gente pues tenía varios formatos, que es el VHS, que es el beta y demás, para poder volver a ver las películas que habían visto en sala de cine, y entonces ya se dejaron de hacer tantos reestrenos, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo gracioso que tiene este póster es que utiliza una imagen del Imperio Contraataca, porque vemos a Darth Vader en la cámara congeladora de carbonita de Bespin, para publicitar la película anterior, que era el episodio 4. De hecho, en la parte inferior mete a Luke y Leia del segundo póster de cartelera de Estados Unidos, el póster que hicieron los hermanos Hildebrand, que como comentamos en la charla anterior, no llegó a ser póster de cartelera, se convirtió en póster comercial para vender en tiendas, porque igual no convenció a Lucas que los personajes pues no se parecían demasiado a los actores. Y bueno, pues aquí coge ese trozo de ese póster y lo combina con una foto más grande del Imperio Contraataca. Digamos que es un poco publicidad engañosa, ¿no? La que hizo en este caso General Electric para ese estreno de la televisión australiana. Vamos a hablar con otro póster relativo a un concierto, este John Williams Star Wars Festival, que se hizo en el año 82, lo hizo un artista llamado Lapsley. Y bueno, pues es bastante curioso porque vemos a Darth Vader de una forma cómica, ¿no? Es algo que no se ha hecho mucho a lo largo de la saga, normalmente se le retrata, pues como es lógico, de forma seria, amenazante, y aquí no, aquí está ejerciendo de director de la orquesta con su espada de luz. Esa es un poco la curiosidad que se puede comentar de esto, y aparte que tuvo lugar en Cincinnati, en Ohio, que era la ciudad americana en la que estaba la sede de la juguetera Kenner, que como sabemos es la que más triunfó con el merchandising, porque sus productos, las action figures, las figuras de acción, fue el producto más vendido de todos los que se hicieron. Desde el año 77 hasta el año 85, que estuvieron fabricando estas figuras, ganaron más de 250 millones de dólares, y eso que en aquel entonces cada action figure solo valía $2, ¿no? Lo que pasa, bueno, también vendían naves, figuras a otras escalas, playset y demás, ¿no? Pero fue sin duda el producto más exitoso y sigue siendo en la actualidad. Actualmente lo que más se vende, pues probablemente, no tengo el dato, pero probablemente sean las figuras que ahora las hace Hasbro, pero que en realidad compró a Kenner en los años 90, ¿no? Bueno, pues quizá por eso se eligió Cincinnati para hacer este concierto, y la idea era que fuera anual, igual que ese primer concierto que hemos visto, el Star Wars Concert del año 78, ¿no? Del año 77, que luego se quiso hacer en el 78 con ese póster. Bueno, pues no fue así, solamente se hizo en esta ocasión, y aquí no se contó con la presencia de John Williams. Lo que sí hubo fue bastante espectáculo durante el propio concierto. Salía Darth Vader disfrazado, una
una persona disfrazada de Darth Vader, vamos, había espectáculos acrobáticos durante la representación de las diferentes partituras, y es algo que luego se va a aplicar en conciertos posteriores, ¿no? Mismamente el Star Wars in Concert, que yo creo que es el último que hemos tenido hasta la fecha, estaba presentado por Anthony Daniels, salían personajes disfrazados, había efectos de humo, efectos de rayos láser, e incluso se proyectaba en pantalla de cine escenas de las películas, ¿no? Se fue aumentando, digamos, el espectáculo respecto a los conciertos de Star Wars, cuando originalmente pues solo era la típica orquesta sinfónica tocando las partituras. Vamos allá con el retorno del Jedi del año 83, aquí tenemos uno de los pósters más peculiares de esta película, porque como vemos tiene información publicitaria en la parte inferior. Utiliza el póster que había hecho Kazuhiko Sano, que era espectacular, se utilizó para muchos productos, fue bastante internacional, pero en este caso en Hong Kong se decidió meter esa publicidad de Sprite que tenía asociado una serie de productos de regalo. Bueno, pues ahí lo raro está en que no solamente había productos Star Wars, sino también otros que no tienen nada que ver con la película, como un transbordador de la NASA, ¿no? Bueno, pues para que veamos lo raros que son a veces los productos de Star Wars o las promociones de Star Wars. Esto se hizo, ya digo, con motivo del estreno en Hong Kong y se vio en el año 83 pues en todo tipo de estaciones de transporte público, ¿no? Estaciones de metro, estaciones de autobús y demás. Este póster alemán también es bastante chocante porque, claro, vemos los títulos de las 3 películas en vertical y podemos pensar, está promocionando un maratón de la trilogía clásica. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. Lo que está haciendo es decir con esos textos que tuvieron mucho éxito las 2 primeras películas, ponen los rótulos de esas 2 y luego ya abajo pone el título del retorno del Jedi, jugando con la imagen que había hecho Tim Rimmer para uno de los teaser posters que se habían utilizado en Estados Unidos, que es ese famoso póster que ya comenté en la charla anterior, en el que Lucas posó para que se retrataran correctamente las manos porque no le había gustado el boceto que había hecho esta artista. Yo siempre le llamo el póster de Lucas por eso, ¿no? Porque digamos que estamos viendo la pose de sus manos, aunque creo que luego se hicieron foto a las manos de un modelo, pero lo que es la pose la puso yo Lucas para que veamos que tiene mucha vigilancia, no solo de las películas, sino también de los productos de merchandising, y bueno, pues ahí tenemos un póster alemán de los más raros que hemos tenido por ese motivo, ¿no? Por poner el título de las 3 películas sin ser un maratón. Cuando ya por fin tuvimos el primer maratón de la trilogía clásica fue en el mismo año de estreno de la trilogía Jedi, el año 83, pero curiosamente no en Estados Unidos, fue en Inglaterra, y para eso se utilizó este magnífico póster que, como vemos, combina imágenes de 4 pósters distintos. En la parte izquierda vemos el famoso tercer póster de cartelera del episodio 4 que había hecho Tom Chantrell en Estados Unidos, ciertos elementos. En la parte central, el póster que había hecho Josh Kirby del retorno del Jedi para el estreno de esta película, y en la parte derecha vemos una mezcla de los 2 pósters del Imperio Contraataca. El primer póster de cartelera que hizo Roger Castle, mezclado con ciertos elementos del póster de respaldo que había hecho Tom Jung para esa misma película, ¿no? Y además añade a Yoda en ilustración, cosa que no había ocurrido nunca. A este Yoda le habíamos visto en formato foto en otros pósters que hemos comentado antes, que mezclaban ilustraciones con fotomontajes, pero aquí vemos a un Yoda ilustrado metido ahí entre el Tantown y Lando, ¿no? Entonces es una imagen que a mí personalmente me gustó mucho, y de hecho este póster le compré y lo tuve un tiempo puesto en mi despacho porque me pareció fantástico, e incluso me gusta mucho el eslogan, ¿no? Que pone que es como un espectáculo espectacular, ¿no? Que solo puede ocurrir una vez en la vida, ¿no? Vamos ahora con más pósteres extraños de Europa del Este, y aquí pues volvemos a tener un póster raro en Polonia. Se utilizó con motivo del estreno de esta película en el año 84 en este país, lo realizó Witold Dybowski, y bueno, pues tiene la peculiaridad de tomarse la libertad de poner al casco de Darth Vader explotando, y encima las piezas que salen disparadas son piezas de una cámara fotográfica. Muy raro este póster, de los más raros que hemos tenido del retorno del Jedi, e incluso, sin duda, de los más raros de toda la saga, ¿no? Y el mismo artista, Witold Dybowski, hizo también este otro póster para el estreno polaco, en el que extrañamente pone de protagonista a C3PO, que es algo que había ocurrido también, como hemos visto, en un póster polaco del episodio 4. Debe ser que allí los robots sabían que llamaba mucho más la atención al público, y por eso le pusieron por delante, o más protagonista, que al trío protagonista, ¿no? Que a Luke, Leia y Han. Aquí tenemos un póster del Retorno del Jedi, pero del reestreno del año 85 que se hizo en Estados Unidos, y lo volvió a firmar Tom Jung, de tal forma que es el único artista que trabajó en las 3 películas
de la trilogía clásica, porque le hemos mencionado en varias ocasiones ya, le hemos mencionado también en la primera charla que hice sobre pósters de cartelera. Y bueno, pues aquí la curiosidad está en que dibuja la primera Estrella de la Muerte, no es la segunda correspondiente al Retorno del Jedi, y encima la pone explotando, de tal forma que hace un poquitín de spoiler, como ocurre en otros pósters en los que se retrata esta estación de combate, ¿no? Por lo demás está fantástico, retrata con mucha fidelidad a los diferentes personajes. Vamos ya con el primer maratón americano, tuvo lugar ya en el año 85, ahí ya se podían ver las 3 películas de la trilogía clásica, vamos a decir, en la misma campaña, en la misma sesión, y claro, pues hacía falta hacer un póster. ¿Qué es lo que pasó? Que se hizo un póster muy soso en este caso, solo se juega con los rótulos de las películas. Sin embargo, es probablemente el póster más caro que existe, está cotizado por más de $6.000 por la poca cantidad de ellos que hay. Solo se hicieron, se dice, un total de 9 pósters, porque solo acogió este reestreno, este maratón, 3 cines, 8 en Estados Unidos y 1 en Canadá. Por eso vale tanto este póster, a pesar de ser tan sumamente minimalista, ¿no? En esta época pues se hizo también maratones en otros países, en Alemania, en Francia, y bueno, pues evidentemente había que hacer pósters para celebrarlo, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que en el maratón alemán pues hizo un póster muy peculiar, porque juega con reseñas de las películas como arrancadas del periódico, ¿no? Y encima, en uno de esos recortes, mete una mención a la Star Wars de Ronald Reagan, que ya sabéis que fue un programa táctico del ejército americano para impedir el bombardeo de misiles de Rusia o de otros países enemigos, ¿no? Y lo bautizaron como Star Wars, algo que le dio mucha rabia a George Lucas, lo llevó a juicio, pero resulta que perdió el juicio porque no podía vetar la utilización del título de su película para otras cosas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos una anécdota relacionada con esto, unos pósters también más raros que hemos tenido en la franquicia. Y este póster se repitió con las otras 2 películas de la trilogía, solamente cambiaba en la parte inferior el título. En cuanto al póster del maratón francés, pues como vemos está mucho más espectacular, porque juega con 3 pósters previos que estaban muy bien, ¿no? El primer póster es el primer póster que hizo Tom Jung para la cartelera americana. En cuanto al Imperio Contraataca, también utiliza un póster de Tom Jung, en ese caso es el póster de respaldo que se hizo para esa película. Y en la parte inferior vemos el póster francés del Retorno del Jedi, que también está espectacular, me gusta muchísimo el cómo juega con los colores, cómo juega con la composición de los personajes. Y en ese